pueblo. Sigue ayúdanos cubo gracia, hácenos más consciente, para que el bautismo nos da purificar, para que el Espíritu nos reviva y para que el sangre precioso nos da salvar. Es aquí nos da pedimos, por medio de Jesucristo, voy y nos Señor, quien de como Dios está viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo. Amén. Dia pa dia e cantidad de gente que ta quiere en Jesucristo ta crece. Testimonio de apóstolos tabating un impacto tremendo riba gente. Lectura voor de boeken die Etchenang de Apostelen. Den het tempo aya, pa medio de apóstol, hope milagre e señal milagroso tabata tomar lugar den pueblo. Tur creyente tabata reunir den galeria de Salomón. Ningún gente já foi no tabata tribi único e grupo, pero e gente nang tabata gaba nang masha. Mais e mais gente que adquiere den Senhor, grupo nang grande de homem e mulher tabata bini acerca. E gente nang tabata carga nang enfermo nang ribacaya e brancar pone ribacaya. Nang tabata espera que ora Pedro passa e banda, mas que ta su sombra lo acai riba undi nang. Habitante de pueblo nang den vecindario também tabata bini Jerusalém na boche. Kunang gente malo nang e es nang tormenta pa espírito impuro e tur tabata cura. Palavra de Deus. O refrão de Salmo tá: Senhor tá bom, su amor tá eterno. Su amor tá eterno. Laga pueblo de Israel bisa sempre, su amor tá eterno. Servidor de Senhor van repetir, su amor tá eterno. Senhor tá bom, su amor tá eterno. E piedra rechazada para trabajador, abrir piedra principal. Ave te dia que o Senhor mes afija, van celebrar com alegria. Senhor, tá bom, su amor tá eterno. Ó Senhor, nós tá pedindo, salva-nos. Ó Senhor, trece vitória. Bendicionata e suncutabini den nombre di Senhor. Senhor, tá bom, su amor tá eterno. Durante a temporada de resurreição e de duas leituras tá tomar for de buque de revelação. Buque que quer dar esperança na e fiel nan que tem de sofrer pa motivo de não fé. Ave nos atende Jesus bisa, mi estava morto, pero mi está na vida. Lectura voor de boeken de Revelação. Mitawang, Bosorumang. Por meio de união que nós temos com Jesus, nós compartilhamos a opressão, o reino e o poder para perseverar. Minha resulta na isla Patmos, como minha predicar a mensagem de Deus que Jesus a confirma. Aya, Espírito de Deus apoderá de mim rebeldia de Senhor. E me atende stem duro me traz, com a zona maneira trompeta. Scrivi lo que mira de buque. Minha bira para me mira quem a papia come. E ora minha mira 7 candelar de ouro, e me meio de candelar nang minha mira ser com aparência de gente. E tauta tem panha largo vesti, que tauta chega até na supia. E na seu pecho estava tem farra de ouro. Ora me acai maneira morto na supia. Pero ela põe sua mão direita riba mim e avisa: não tenha medo.
Tami es un promé y es un último, es un vivo. Mi tawata morto, per amor mi viva, de dentur eternidad. Y mi tin llave di morto y di reino di morto. Skirbi lo que va mira, lo que tin ahora y lo que lo sucede después. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesus apara memei di su disciple nang iabisanang paz sea kuboso. Dichoso es nang kutakere sin kunang amira. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. y cubo espíritu. Proclamación de Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a vos, Señor. Tabata noche, de promedia de semana que Jesus alanta foi morto. E discípulos não tabata reunir por terceira, para sobrar não tabatin medo de autoridade judío. Jesus llega para mei dinan e abisanan, passa a cuboso. Después ela mostranan su mano y su costilla, non abira contento ranan a mira Señor. Jesús a volve bisanan, paz sea cuboso. Manera tata mandami asina amita manda boso, eura ei ela supla y bisanan recibi Espíritu Santo. Si boso perdona un gente suplicana, non ta queda perdona. Si boso no perdona e picanan, non no ta queda perdona. Ora Jesús llega, Tomás, un de 10 nan, también llama morocho, no ta bata cerca nan. E otra nan abise, nos mira Señor. Tomás a responde, si mi no mira marca di clavo na su man, y si mi no hinca mi dede de neherida nan ei, y mi man den su costilla, mi no ta quiere. Un simán después, el discípulo nan tabata pa de natrobe, y Tomás también tabata junto con nan, e porta nan tabata será. Mató Jesús adrenta vai para mei, dinan y avisa, pase a cuboso. Ahora el avisa Tomás, pone bodega aquí y mira mi manan. Regbo man y quien quede en mi costilla, y no queda increyente maquere. Tomás avisa, mi Señor y mi Dios. Ahora Jesús avise, pa sobra boa mira mi botaquere. Felices nan cutaquere sin mira. En presencia de su discípulo nan, Jesús hacasi hopi otro señal milagroso, cuno skirbi de nebuki aquí. Maekos naskirbi aquí den taskirbi, pa boso quiere que Jesús ta Mesías y de Dios. Y pa medio de vosso fe, vosso haya vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a vos, Señor Jesús.
Awe, octava de Pascu cuta 8 días después de resurrección ta termina. Durante 8 días nos tabata celebrar la alegría de resurrección manera que tabata trata de un día solo. For de Awe, nos ta comienza con 50 días después de Pascua, que lo acaba con solemnidad de Pentecostes. Arriba 8 días después de resurrección, nos escucha del Evangelio la aparición de Cristo resucitado cerca de apóstol y nos atende de San Tomás que no quiere. Y también nos celebra ya Domingo de Misericordia, fiesta que San Juan Pablo II ha instituido. La palabra de Dios ta muestra nos sabe 3 efectos que Pascua tiene ribanos. Promete nos anuncia de nuevo, por medio de resurrección de Jesucristo, for de entre muertos, el renacernos para una esperanza viva. Pascua ta una fiesta de cosa nueva. Cristo, por medio de su resurrección, ha sido cosa nueva. Pesei, nuestra gente nueva. Cristo, por medio de su muerte y resurrección, ha derrotado pecado y ha vence muerto. Pesei, nos cuta cristiana, no persigue viva den pecado, pero nos me cercana con la luz de resurrección. La comunidad de discípulos mes ha quedado transformada por medio de resurrección del Señor. Así la primera lectura de buque de Hechos de Apóstol tabisa nos atende con la primera comunidad de cristianos tabata viva, unida en comunión, de partimiento de pan y oración. Nantapata escucha constantemente enseñanza de apóstoles. Así aquí, la vida de cristianos y mes, tabata un testimonio paturesnan que tabata miranan. Así la iglesia comienza a crecer. Por medio del testimonio de promesa cristiana, nos también ta llama pa viva awe mescos kunan y en de Dios y único amor humano de verdad. Es aquí ta el primer efecto de Pascua, una vida nueva que ta nace for de alegría de resurrección, que ta testimonio paturesnan que ta miranan. Del Evangelio de Yahweh nos escucha a través un relato de aparición de Cristo resucitado. Na ocasión nos taleza con el discípulo tabata será de un caso pa miedo de judíos. E porta y muerto de Señor, alaga el discípulo con miedo. Si Dios no está con nosotros, la verdad nos está dando miedo y temor. Pero me den el caso, más que portan tabata serana llave, Cristo ha resucitado, te parece de una paz, y el discípulo a llena con alegría, ahora mira Señor. Es aquí de 2 efectos de resurrección, te provoca de nos. Alegría es el propio signo de un cristiano para sobra nos quiere de un Dios que está vivo, presente cerca de nos, presente medio de nos. La verdad, lo que Jesús ha llegado a visa,
lo mita cuboso tur dia tena fin di mundo. Romanan Cristo no abandonanos después de su muerto, pero Él queda cerca nos para siempre. Y esa quita alegría de más grande que nos portin. Ya no te existe miedo, para sobre Cristo está vivo. Y además, Cristo está trece paz para nos, pues si picata odio, rabia, envidia, crítica, soberbia y hopi otro cos que ta nos na morto. Resurrección vence pica y pese Cristo resucita, ta portador de paz. Ta e paz de corazón, e paz que ta une nos de nuevo con Dios y con otro cos que nos a separar de je pa motivo de pica. Nos tin mester de alegría y e paz que Cristo atrece pa nos con su resurrección. Al fin de tres efectos de resurrección de Cristo ta en misericordia, ov mi bisa vira consciente que misericordia di Señor ta eterno. Ese nos aresa junto de salmo, d'una gracia na Señor pa sobra eta bon, su misericordia ta eterno. Coture fiel nan di Señor bisa esaki, cutur iglesia, cutur criatura, nos mester bisa misericordia di Señor no tin fin, et eterno, pa sobra Dios avence morto, a destruir pica y a salvanos pa medio de resurrección. San Pedro, recordanos en dos lectura, que misericordia di Dios está grande, y pa medio de misericordia Él la salvanos, Él háganos viva de nuevo, Él donanos una esperanza viva. Hermana, está bonita que San Juan Pablo II ha dedicado el 2 de domingo de Pascua una celebración de misericordia de Dios. Si nos tin que resumir Pascua e pasión y muerto de resurrección de Cristo, de una sola palabra, nos lo tin cubisa su misericordia ta eterno. Picam a fabri herida de nos, cuta casi dolor y cuta nos na morto. Pero Dios pa su misericordia cura herida nan ora e la fabri herida nan de suyu riba cruz. Avor e herida nan qua queda pa sempre riba e curpa resucita de Cristo. E mes querida nan cu Tomás mester mishi cune pa la quere de resurrección, tapanos un prueba cu Dios ta misericordioso cu la cura nos pa medio de su querida nan. Láganos viva cu gozo e fiesta de Pascua aquí. Cristo ha resucitado duna nos paz y alegría. E la perdona pa sempre nos picanan y láganos nance di nuevo. Láganos nota incrédulo manera Tomás, cutabatin mester de un prueba pa el quere de resurrección. Láganos viva e tempo di gozo aquí cu fe. Cristo ta viva mei di nos. El entrega su vida pa nos picanan y a viva trobe, pesei, nos tincum, repeti y viva, y mester d'una gracia na Señor pa sobra eta bon y su misericordia ta eterno. Y cu jupi humildad y confianza, nos mester repeti, palabra nan de Santa Sor Faustina. Jesús, mita confiad en vos. Amén. Mita quiere en Dios, Tata Todopoderosa, Creador di cielo e di terra,
Jesucristo, su único y uno Señor, Cuta concebido Espíritu Santo, a nace de María Virgen, padeceu bou de Poncio Pilato, nana crucifique, e la muri nana dere, e la baja nel reino di morto, e di 3 dia e la resuscita, e la subi na cielo, e ta sentana man dreci di Dio stata todopoderoso, e la vini pajusca vivo e morto, mita che den Spirito Santo, Iglesia Santo Católico, comunión di Santo, perdón di pecado, resurrección di carne y vida eterna. Amén. Dios nos data botaduna vida novo, natur cuta che den vo, tapesei nosta, acudina vo y reza. Pa Santa Iglesia de Dios, plama dentur país di mundo, pa e porta salud y luz di tur gente. Oh Señor, Nos ta pedimos, escúchanos. pa esnan cu sinceramente buscando vos y pa esnan cu pa causa de miseria y contratempo a perdenan fe den vos. Oh Señor, Nos ta pedimos, escúchanos. pa tur cu ta considera nan mes discípulo de Cristo, trata na práctica su mensaje, oh Señor. Nos ta pedimos, escúchanos. Pa tu sacerdote y religioso persevera de nan vocación y pa nos dunanan nos apoyo y estimación, oh Señor. Nos ta pedimos, escúchanos. Pa tur esnan cuamuri den Cristo, panan por goza su presencia de Dios den cielo, oh Señor. Nos ta pedimos, escúchanos. Señor nos Dios, nunca nos no mira bocara y copit ves, nos ta comienza duda ahora nos tin cu enfrenta contratempo. Hasi nos más consciente cu cerca Cristo Jesús, nos ta jaña e felicidad verdadero con un otro perdónanos y cu nos ta espera cu fe vivo. Es aquí nos ta pedimos pa medio de Jesucristo, nos Señor. Amén. Romanan nos llegan a parte de ofrenda, liturgia eucarístico, acción de gracia, caminda y ofrenda dan pan y vía los ser y va altar, y que durante consagración ta troca de curpa y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos cantica de ofrenda da número 156, 156, 2 couplets. Mientras tanto, nos pedimos romanan colectantes para pasarons y nos agradecer romanan para vuestra generosidad. Que da corda Jesucristo, cu for di morto alla manta, exhortanos, Señor, nos alegría pa sempre. Si nos muri cune, nos lo viva cune, si nos sufri cune, nos lo reina cune. Que da corda Jesucristo, cu for di morto alla manta, exhortanos, Señor, nos alegría pa sempre. Denge tu nos pena, denge nos alegría, denge nos esperanza, denge nos amor. Que da corda Jesucristo, cu for di morto alla manta, exhortanos, Señor, nos alegría pa sempre. Láganos reza romanan pa nos sacrificio, porta agradable na Dios Tata Todopoderoso. Señor, recibí por de manos sacrificio, Alabanza y gloria de su majestad. y para nos provecho diante de su santa iglesia. Oh Señor, acepta e ofrenda nan di bo pueblo.
Vad una vida novo naturesnan cutakere den bo e a recibi bautismo. Nosta pedibu hasinan llega también a felicidad eterno. Es aquí nosta pedibu pa medio de Jesucristo nos Señor. Amen. Señor sea cuboso, Y cu vos, Spirit, alza vosso corazón, nos alcena, Señor, láganos gradisi, Señor nos Dios. danos de verita bon panos. En verdad, nos deberita bon panos, di gradisibus semperitur caminda, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero de tiempo aquí, nos alabamos más que nunca, pa sobra nos recordar que Cristo, sacrificando su vida para nos, abiranos verdadero lamci di Pascu. Pa medio di ce, yunan di luz anase pa vida eterno. Pa bo fielnan va abri porta di reino di cielo. Pa sobra pa morto y resurrección de Cristo, nos tur a resucitar. Alegría de Pascu ta reinaron mundo. Tambe gente el cielo ta di fiesta. Tur angeli santu, t'alababo gloria, cantando sin fin. Santo, 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 Botam, oh Señor, Dios de ejército, Cielo y tierra ta yendigo gloria, Hosanna en altura. Bendicionata Jesús, cutabini del nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en altura. Hosanna en altura. Nos rogamos, Tata misericordioso, pa medio di Boyu Jesucristo, acepta y bendiciona e ofrendan aquí que nos ta ofrecebo. Nos ta presentan na bo, pa provecho di gente iglesia que bo ayama junto for di tur parti del mundo. Guarde y guíe, Señor, y done paz y unidad. Nos ta presentabo e ofrendan aquí también, pa vos servidor, nos Papa Francisco, nos Obispo Luis Antonio, y pa tu resnan cuta guarda y signa e fe católico, que nos ha recibido apóstolnan. Cordari batur boyunan, Señor, especialmente snan pa quien de nos taresa ahora aquí. Cordariba nostur reuni aquí bo dilanti, bo sa di nostre, bo sa cu nos que sirvivu. Nos ta ofrecebo in an mes ta ofrece e sacrificio aquí di nos alabanza y gratitud pa nos mes y pa tu resnan cu nos ta stima. Nos ta pedibo Dios eterno, vivo y verdadero, dona nos salud, na alma y na curpa. De unión con gente de iglesia, nos ta glorificabo pa sobra a Jesucristo alanta for di morto, nos que honra glorioso Virgen María, Mama de nos Dios y Señor Jesucristo. Nos ta honra José su esposo, va apóstol Pedro y Pablo Andrés, Jacobo Juan Tomás Jacobo, San Juan Pablo II, Santa Sor Faustina, San Miguel Arcángel y Turbo Santunan, marenan mérito y intercesión por obtener para nos ayudanza y protección continuo. Den por bondad, Señor, acepta ofrenda aquí, que nos, bo ministro nana y gente bo familia ta ofrecebo, mare por ta di provecho especial, patur awe edianan aquí,
ananse di nuovo, for di agua e di Spirito Santo, y ajanya por don di turnan picanan, donanos paz de nedianan aquí, libranos di condenación eterno, y contanos bo escogido nan. Bendición y aprobada ofrenda aquí, casi aceptable den bo vista, una ofrenda perfecto y digno di bo, la que vira panos culpa y sangre de Jesucristo, bo justima y nos Señor. Quien de anoche promeco su sufrimiento, acoge pan den su manan santo, y con su vista alzana al cielo, nabo Dios su Tata Todopoderoso, hace una oración de agradecimiento y alabanza. Después, él quimbra el pan y adunena a su discípulo bisando. Toma boso, tur come dice, pa sobra esa quita mi culpa, culota entrega pa boso. De misma manera, después de cena, él acoge el cáliz incomparable aquí, a volver a una oración de agradecimiento y alabanza. Y pasa el cáliz para su discípulo bisando, toma boso, tur bebe dice, pa sobra esa quita el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nuevo y eterno, culota drama pa boso. Y pa hopi gente pa por donde pica, casi es aquí na mi memoria. Láganos proclama el misterio de fe. Salvador, Alleluia. Redentor all'anta fuori morto e la subina cielo. Oh Señor, Salvador, aleluya. Pesei, Señor, nos, bo pueblo y bo ministro nan, ta celebra memoria de Cristo, boyu. Den grato recuerdo de su pasión, de su resurrección y su momento en el cielo, nos ta ofrecebo Dios de gloria y majestad, por de lo que vos mes adónanos, el sacrificio perfecto sin mancha aquí, el pan de vida eterno y el cáliz de salvación. Laga el sacrificio aquí cae en bo agrado, y acepté con gusto, manera bo aceptar, el sacrificio de bo servidor Abel. Y el son de Abraham nos trata en fe, y también el sacrificio santo de pan y viña que vos sacerdote Melquisedec ha ofrecido. Dios Todopoderoso nos pide laga bo ángel giba el sacrificio aquí na bo altar del cielo, anto llénanos cubo gracia y bendición. Ahora que nos recibí for de altar aquí, culpa y sangre de boyu. Cordase, Señor, riba nos romanan, riba esnan, cutadrumi den sogno di morto, esnan quabai nos dilanti marca cu sello di fe. Panan y patur cuta sosegad en Cristo, nos taresa pidibu, laganan drenta den boreino de alivio, luz y paz. Y pa nos mes también nos tapidi, túmanos den compañía de vos santo apóstol y mártinan, de Juan Bautista, Esteban, Matías, Bernabas y Turbo Santunan. Nos sacu nosta pecado, pero
nos da conta cubo misericordia y amor. No trata nos manera nos merece, maduna nos perdón. Pa medio de Jesucristo nos Señor, den quien devotaduna tur, nos tur lo que ta bienan aquí, y ta llenanan cubida y salud, ta bendicionanan y ta jasi nan santo. Pa medio de che junto con ei denche, nabo Dios Tata Todopoderoso, de unidad de Espíritu Santo, tu honor y gloria, dentur siglo de siglo nan. Amén. 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 Promecu nos recibi curpa y sangre de Cristo, nos dare esa manera emes asignanos, nos data bonom per se santifica, lagabo reino vinina nos, bo voluntat sea sin a terra como na cielo. Duna nos avenos pan de cada día, y perdonanos nos debe, mescosco nos da perdonar nos debe donan, y no láganos caída en tentación, ma líbranos de malo. Líbranos de tu malo, Señor, dónanos paz, dene día nanaki. Ayúdanos cubo misericordia para nos quedar siempre liber de pecado y proteja contra tu tribulación. Mientras nos aguarda venida gloriosa de Jesucristo, nos Salvador. Señor Jesucristo, babisa apóstol, nan mitalaga boso paz mitaduna boso. No mira nos picanan, sino fe de bo iglesia y según bo voluntad, dune bo paz unidad completo. Abocuta viva y reina, dentur siglo de siglo nan. Amen. Paz del Señor sea siempre cuboso. Como romanan en Cristo, la nos desea otra paz. Lamci di Dios, puta kita pica de mundo, tiene piedad de nos. Lamci di Dios, puta kita pica de mundo, tiene piedad de nos. Lamci di Dios. Talamci di Dios, cuta quitapica di mundo. Dichoso ta esnan cuta convida na cena di Señor. Señor mío, pavo vini secani, papia un palabra, vita cura.
Láganos rezar. Dios Todopoderoso, recibiendo Santa Comunión nos a celebrar misterium de Pascua, casi para un efecto saludable, no quita nunca fuera de nos corazón. Es aquí nos está pidiendo, por medio de Jesucristo, no Señor. Amén. Nossa participação ng Jaranson de May, dia de São José Obrero, nos tem santo sacrifício de missa maneira costumbre para 8 de mainda. Nós está recordando paroquiano nang que 3 de May, da promedia bierna de luna, nós tem adoração de Santíssimo depois de santo sacrifício de missa de 7 de noite. Já sabra 4 de May, promedia sabra de luna, nós tem santo sacrifício de missa para 8 de mainda na honor de Maria e também tem 7 de noite. Já domingo 5 de May, de 9 de mainda para 2 da tarde, tem feria de sopi. Tickets nang por guardo comprar na Huki de Buki e cerca membro nang de assistência social. Colectantes nang por passa busca nang schedule den Huki de Buki. Nos recordar nos devotos nang de Jesus misericordioso e pueblo de Aruba em geral, que ave já domingo para 6 da tarde tem santo sacrifício de missa solene na honor de Jesus misericordioso, começando para 5 da tarde com uma procissão. Toda gente está cordialmente invitada. Nos fiesta da Benedero, da luna 29 de abril, Santa Catarina de Siena, Virgen e Doctor de Iglesia. Já mais 30 de abril, São Pio V, Papa. Já Ranson 1 de May, São José Obrero. Já Webs 2 de May, São Atanásio, Obispo e Doctor de Iglesia. Já Vierna 3 de May, São Felipe e Santiago, Apóstolo. Prometo que nos vai na honor de nos haya bendição de nosso pastor, ta llama Evelyn Steba, para dar mais informação. Bendição e feliz dia domingo romano. Em nome do pastor Joseph e a comissão encarregada com a atividade relacionada com o 60 aniversário, me quero informar o seguinte. Tem cambio chiquito no schedule de atividade que o Bolsonaro escolhe. A caminhada planeada para dia 1 de junho, lo toma lugar na luna de julho. A fecha exata lo guardo anunciar depois. Agora tem mais tempo para nos preparar para a caminhada. Ave atrove lo tem oportunidade para nos ver artículo com o logo de nos 60 aniversário, maneira em mapa aqui que o guarda bastar e o número por guarda ponia arriba. Não quase pedido acaba por passar buscar artículo depois de missa, delante de missa. A venda de artículo nota para recaudar fundo. Nanta para nós paga para não basta cumprir, tá praticamente o preço de lo qual nós paga para não. A intenção de artículo não tá para você quedar com bonita recuerdo de 60 aniversário de nossa missa. Então aqui rato passa a mirar não. A seguinte atividade, o programa de atividade para nosso 60 aniversário, tá Fátima e concerto, que toma lugar dia 24 de maio próximo, aqui mesmo em nossa missa. O concerto lo começa para 8 da noite, mas já for de 7 da noite, missa lo está abrir para você por vir presenciar o concerto. Nós te recomendamos para chegar trempão. É um concerto de Páscoa, sa
de lo que está papiando. Cantante renombrada de Aruba e a lista está largo, e grupo Melange, que apresentar na dezembro durante o concerto de Páscoa, lo apresentar cantica na honor de nos Mama Maria. E algum cantica dedicada a nos Mama, para sobre a luna de mei, a luna de Mama também. E atividade está organizada especialmente para bosso, nos paroquianos. E nós conta com vossa participação. Durante o último concerto na nos missa toda mais bem com no paroquiano, com paroquiano. E tá vosso nos queruac de missa durante nos concerto. Na dezembro, o carte no concerto acaba já 3 semanas prometo e fecha. Dus nós está premira com o concerto aqui também e carte não lo vai maneira pan caliente. Carte não está obtenível na Huki de Buki, na Lucor Jewelers e cerca membro na minha comissão. Para ave por comprar carte delante de missa. Não queda sem bem o concerto. É sonam com não a chega de Bai Fátima e dia eles sintinam como se fuera na Fátima. Por último, me quero chamar Niva delante que lo entregar pastor Joseph mug com o logo de 60 aniversário de nossa missa. Ayer à noite, pastora, há outro mug com seu nome ribache. Exato, outro tipo de mug que nós temos, é transparente. Aqui o rato logo se pode passar o acto para fora. Mas já dá. Me viene Mashadanki. Algún de vos, a mí no. ¿Te acordás? ¿Qué ha pasado 60 años atrás? ¿Vos te acordás? Algún de vos sí. Comenzamiento de construcción, del levantamiento nos misa, ¿no? A mí no te acordaba sobre a mí no te batei. Porta del pensamiento de Dios ahora me está celebrando junto con vos, preparando para bonita celebración el día 13 de octubre, con solemne nos estaba a celebrar 60 años de aniversario de nos misa. Pero durante nos está preparando con alguna actividad, con concierto, después con caminata, con algún cosa más, para nos asina, unir con antepasado, por 60 años pasados, con algún día no tem más, con construir bonita misa, pero nos está seguir progresando sobre aquel tiempo. Poco años atrás, nos no estaba en erco, ahora nos tiene erco disfrutando, ninguno mitawax, algún bolso no está casi move kuman, y alguna vez que sale, ahora nos, y misa acaba con man frío, ahora no está frío, pero más que nada nos está disfrutando, participando y ganando más, y bendición y paz, y para mí está más importante, para nos todos vivan la paz, para nos vivan en armonía y vos a mí te costa también para sobre el mister todo el tiempo concentrar me estás pensando solamente me está instrumento servidor del man del Señor. Ahora me está rezando, ahora me está celebrando santo sacrificio de misa, me está más que nada concentrar aquí con Jesús así para nos. ¿No? Entregó su vida y derramó su sangre para nos más vivan la paz y en último para nos ganar vida eterna, vida verdadera. Láganos la para. Señor, sea cuboso. Pascua de resurrección, de suyo Dios salva voso y casi voso yo, ed una vosa alegría de su bendición abundante. Amén. Cristo es Salvador ad una voz libertad perfecto y duradero, ed una voz como gerencia felicidad eterna. Amén. Por medio de fe y bautismo,
Boso a resucitar junto com Cristo. Mare boso por riba vida santo e queda único den Patria Celestial. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata y Espíritu Santo, bajariba boso y queda siempre cuboso. Boso va en la paz. Aleluya. Aleluya. Dankin a Dios. Aleluya. Aleluya. San Miguel Arcángel, defendenos del brincamento contra La malicia, engaño del diablo, séanos protección. A Dios manda rebatir, nos pedimos humildemente, amo príncipe de astro celestial, infierno, Satanás y otro mal. espíritu, cutagondia del mundo, pa perdición de alma. Amén. Nos cantican a honor y nos dushima María, el número 272. 272. Le grabo reina celestial, le grabo María, le grabo pena termina, aleluya. Pide Dios manos María, pide Dios manos María. O mama yupa bocarda, le grabo María, da viva por glorifica, aleluya. Pide Dios panos María, pide Dios panos María. Foi morto el alamanta, le grabo María, manera la profetiza, aleluya. Pide Dios panos María, pide Dios panos María. O pide mamá, pide Dios, le grabo María, Pacu Jesús elántanos. Pide Dios panos María, pide Dios panos María. Pasa un feliz día, hermanos en Cristo.
Buenos días, los invitamos a rezar el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la redención de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón contrito y humillado le pedimos perdón al Señor por todas las ofensas que cometemos diariamente contra Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Los ofrecimientos de este Santo Rosario en honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por todos los beneficios recibidos en todas nuestras vidas, en expiación y reparación por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por las intenciones del Papa Francisco, las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, especialmente por los sacerdotes que hemos adoptado espiritualmente, por las almas benditas del purgatorio, por aquellas que nadie se acuerda de rezar por ellas y por las más necesitadas de tu infinita misericordia, por los niños no nacidos, por los niños que están en peligro de ser abortados, por los niños maltratados y abusados, para pedir las virtudes de la humildad, la pureza, la fidelidad, la oración, la caridad, por la paz del mundo entero. Especialmente pedimos, Señor, hoy en tu divina misericordia, por aquellas personas que han sufrido los atentados terroristas en Sri Lanka, para que tengas misericordia, Señor, por todas esas personas, por los familiares que han perdido sus hijos, sus esposos. Pedimos por la conversión, sanación y liberación de todas nuestras familias, y la conversión de todo el mundo entero, por los gobernantes y dirigentes de nuestra patria, por la comunidad de lazos de amor mariano, para que el Señor nos infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, por todas aquellas personas que hemos sido evangelizadas por lazos de amor mariano. Aumenta, Señor, en nosotros el celo apostólico, por el triunfo del corazón inmaculado de María y súplicas e intenciones personales. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Los misterios que contemplamos en este día son los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. En el segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Tercer misterio es la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones del lazo de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. El cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, en los del mundo entero. Amén. El quinto misterio es la coronación de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea en tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Para ganar las indulgencias del rezo de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro, un Dios te salve y un Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas ánimas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, sean todos bienvenidos. Un recordatorio chiquitito. Cuando traigan sus intenciones, procuren traerlas un poquito más temprano para que haya un poquito más de orden y las hagamos muy bonitas, porque si no, hasta mal pronunciamos los nombres. En honor y gloria a la Virgen de Altovista, para que proteja nuestra hermosa isla de Aruba. Agradecimiento a la Santísima Trinidad por el nacimiento de Ciara Candanosa, por la conversión de nuestros hijos y por otro año más de vida y salud de nuestro amigo Jaime Saucedo, por nuestro Papa Francisco, Obispo Luis Seco, Padre Joseph y demás sacerdotes y clero católico, por la salud de una persona. En honor y gloria a Mamá María, San Antonio, San Marco de León, San Juan y Arcángel Miguel, Rafael y Gabriel, por un agradecimiento. En honor y gloria a Jesús Misericordioso, por la salud de Liliana Sarmiento. A Dios nuestro Señor por un año más de vida de nuestro apreciado y querido cantante Elvis Lugo, que la Virgen siga brindándole ese talento para que le cante a Cristo Jesús. En agradecimiento por un año más de vida de Jaime Saucedo, que el Señor y la Virgen sigan brindándole muchas bendiciones. Acción de gracias a Jesús Misericordioso por el don de la vida y la salud. Pedimos por la salud de Andrés y Carolina y Fabiola. A Jesús Misericordioso por la conversión de Carolina Gómez para guiarla por el buen camino siempre y por un matrimonio para que derrame abundante gracias y bendiciones, unión y amor. Al Señor de la Misericordia por el retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano y todos sus participantes. A Jesús Misericordioso por la conversión, sanación y liberación de una familia. A la Virgen de Fátima para salud de Genoveva. Por la salud de Alina Petrochi. Por la salud de la familia Vélez González. También pedimos por nuestros difuntos, Padre, hijo y hermanos difuntos de la familia Ceballo Salazar, por las almas de Rocío, David, Sergio, José, Domingo, Bartilda, Andrés, Abelino Arenas, Rafael Herrera García recordando sus 13 años de fallecido, María Graciela Ospina, Rosa Angélica Ospina, Guillermo León Ospina, Luis Gabriel Salazar, también recordando 19 años de David de Jesús Cano y 23 años de Ernilda Ospina Ravé y Luis Eduardo Taborda. Por el eterno descanso de Margarita y Luis Taborda, disculpen. Por el eterno descanso de Osvaldo Rangel, Mercedes Grillo, Eulalia Rangel, Inés Rangel, y que brille la luz eterna para ellos. Maritza Matos, José Matos, Aida Molero, Edgar Motero. Por los parroquianos que se fueron en fe, Gilma María Invanzón Romero, Nevia Yudelina Nivia Dirks García, Sheila Ágata Ma Sheila Telesford, Jennifer Alexandrina Nani Werleman y Nalina Nalia Mademilia Raymond. El haber experimentado el encuentro con el Señor, viéndolo vivo, en medio de la comunidad, en fraternidad cercana, dejándose ver y tocar, nos permite descubrir que en la historia todo ser humano es necesario. Nos debemos unos a los otros para hacer verdad y encarnar la alegría del Evangelio. Esta es nuestra fe, vivir en la confianza de sabernos amados y descubrir que cada uno de los hermanos que estamos llamados a compartir experiencias de Evangelio en la historia que nos toca vivir. No cerrarnos al miedo de lo que es distinto, diferente o desconocido, pues toda comunidad humana cerrada en sí misma necesita aires nuevos. Los aires con olores distintos de la multitud de personas que en su dignidad reclaman y necesitan del Señor resucitado.
que en esta misericordia infinita reconozcamos nuestro propio rostro en cada uno de nosotros, padres, hermanos, hermanas, esposo, esposa y toda la gente que nos rodea. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. La verdad, como empezamos con Santa Sacrificio de Misa, con cántica, una canción, nos da más tanta alegría y más que sentimos de verdad esta presencia del Señor entre nosotros, en medio de nosotros. Dios está vivo, no está muerto. Por eso vamos a abrir nuestros corazones y para sentir esta presencia del Señor entre nosotros y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios en sus manos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi mal culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. En el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz a toda voluntad. En el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz a toda voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria
tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz con una paz de buena voluntad. Gloria a Dios en la cielo y en la tierra paz con hombres, paz de buena voluntad. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimamos la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha engendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hoy nos reunimos para orar como hacían los primeros cristianos de Jerusalén. Durante la celebración nos estrechamos la mano, nos sonreímos, unimos nuestras voces para alabar al Señor y oramos los unos por otros. Es algo hermoso, una señal de lo que siempre debemos ser, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. Crecía el número de los creyentes del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente les tenía gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto en que tenían que sacar las literas y camillas de los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por los espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. El salmo será cantado.
El sentido de esta lectura grandiosa es el siguiente. El Señor resucitado, no el emperador, es el centro de adoración de todas las comunidades cristianas. Él es el Rey que guía y gobierna con su palabra. Es Él el sacerdote que, dando su propia vida, ofrece el único sacrificio agradable a Dios. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo para siempre. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios resucitó. Tomás, tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les guardarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les guardarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quienes llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo
en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métala en mi costado y no sigas dudando sin creer. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy, 8 días después de la resurrección, escuchamos el Evangelio, la aparición de Cristo resucitando a los apóstoles y la incredulidad de Tomás. Celebramos además el Domingo de la Misericordia, fiesta instituida por San Juan Pablo II. La palabra de Dios nos muestra hoy 3 efectos de la Pascua en nosotros. Primero, hemos nacido de nuevo. La Pascua, que es la meta de la Cuaresma, nos da una vida nueva, transforma todas las cosas, cambia nuestro corazón y redime la creación entera. Por eso, los que hemos renacido con Cristo en la Pascua, somos criaturas nuevas. San Pedro nos recuerda en la segunda lectura de hoy: por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. La Pascua es la fiesta de una novedad. Cristo, por su resurrección, ha hecho nuevas todas las cosas. Por eso nosotros somos unas personas nuevas. Cristo, con su muerte y resurrección, ha derrotado al pecado, ha vencido sobre la muerte. Por ello, los cristianos no podemos seguir viviendo en el pecado, sino que hemos de cambiar con la luz de la resurrección. La misma comunidad de discípulos fue transformada por la resurrección del Señor. Así, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo las primeras comunidades cristianas vivían unidas en comunión, constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan, en las oraciones. De este modo, la misma vida de los cristianos era un testimonio para todos los que los veían. Así es como comenzó a crecer la Iglesia, por el testimonio de los primeros cristianos. Hoy nosotros también estamos llamados a vivir de este modo, llenos de Dios, unidos como verdaderos hermanos.
Este es el primer afecto de la Pascua, una vida nueva que nace de la alegría de la resurrección y que este testimonio para todos aquellos que nos ven. Y en el pasaje del Evangelio de hoy, como todos escuchamos con atención, de nuevo un relato de la aparición de Cristo resucitado. En esta ocasión hemos escuchado cómo los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a las autoridades judías. Y la muerte del Señor ha dejado a los discípulos sumidos en el miedo. Si Dios no está con nosotros, nos vienen los miedos, los temores. Pero en medio de la casa, aunque las puertas estaban cerradas, aparece Cristo resucitado y les da su paz a los discípulos. Y ellos se llenan de alegría al ver al Señor. Este es el segundo afecto que produce en nosotros la resurrección. La alegría es el signo propio de los cristianos, pues nosotros creemos en un Dios que está vivo y presente entre nosotros. Como empezamos con una canción antes de sentir esta presencia del Señor durante la Santa Eucaristía. Era cierto lo que Jesús había dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, tras su muerte, no nos ha abandonado, sino permanece en nuestro lado para siempre. Y esta es la mayor de las alegrías que podemos tener. Ya no hay miedo, pues Cristo vive. Además, Cristo nos trae la paz, pues si el pecado es el odio, la ira, la envidia, las críticas, la soberbia y tantas más otras cosas que nos llevan a la muerte, la resurrección ha vencido al pecado. Por ello, Cristo resucitado es portador de la paz. Es la paz del corazón, la paz que nos une de nuevo a Dios y a los demás, de los que nos habíamos separado por culpa del pecado. Todos que estamos aquí presentes, todos nosotros necesitamos de alegría y de la paz que Cristo trae con su resurrección. Finalmente, el tercer afecto de la resurrección de Cristo es la misericordia. Es mejor darnos cuenta de verdad que la misericordia del Señor es ciertamente eterna. Así lo hemos cantando con hermosa cántica que escuchamos y juntos cantamos: dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, que lo diga la alegría, la iglesia eterna, que los digan todas las criaturas. La misericordia del Señor no tiene fin, es eterna, pues Dios ha vencido a la muerte, ha destruido el pecado, nos ha salvado con su resurrección. San Pedro nos recuerda en la segunda lectura que la misericordia de Dios es grande y que por esa misericordia nos ha salvado, nos ha hecho vivir de nuevo, nos ha dado una esperanza viva. Y hermoso de corazón que San Juan Pablo II dedicara este domingo, segundo domingo de Pascua, para celebrar la misericordia de Dios. Pues si tuviéramos que resumir la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Cristo es una sola palabra, tendríamos que decir: es eterna su misericordia. El pecado
ha abierto en nosotros unas heridas que nos duelen, que nos dan muerte. Pero Dios, por misericordia, ha cerrado esas heridas al abrir las heridas de su Hijo en la cruz. Ahora, las llagas que quedan para siempre en el cuerpo resucitado de Cristo, esas mismas llagas que Tomás tuvo que tocar para creer en la resurrección, son para nosotros una prueba de que Dios es misericordioso con sus heridas y nos ha curado. Vivamos con gozo esta fiesta de la Pascua. Cristo resucitado nos da paz y alegría. Ha perdonado para siempre nuestros pecados y nos ha hecho renacer de nuevo. No seamos incrédulos como Tomás, que necesitó de una prueba para creer en la resurrección. Vivamos con fe este tiempo de gozo. Cristo vive entre nosotros. Él ha dado su vida por nuestros pecados y ha vuelto a la vida. Por eso, de nuevo, les digo con esta hermosa canción del Salmo de hoy: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y todos nosotros, como Santa Sor Faustina, tenemos que, si pasa algo en cosas que no sabemos cómo solucionar, que nos cuesta, tenemos que decir: Jesús, en ti confío. Amén. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. Responderemos: Rey vencedor, escúchanos. Escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo.
Rey vencedor, escúchanos. Acrecienta en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que en los signos sacramentales sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que se manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos, y haz que llenos del Espíritu Santo proclamemos con valentía ante los hombres que Cristo es el Señor, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Jesús permanece en medio de nosotros de forma verdadera y real bajo los signos sacramentales que presentamos ante tu altar. Pan y vino, fruto del trabajo del hombre, que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, como alimento que nos fortalece y renueva nuestra fe, haciéndonos un solo cuerpo a tu servicio. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presentamos para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo,
Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros ante ti, nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión del gozo pascual y también las virtudes del cielo. A los potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. El poder todo y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. El poder todo y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Es Jesús el Señor. Jesús el Señor.
Vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Invitamos a los niños y a los jóvenes para que suban al altar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Por favor, a la hora de la comunión, todo el mundo salimos en orden, banca por banca, salimos por el medio y regresamos por la parte de afuera. Muchas gracias.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar un poco, escuchamos algunos avisos. Son en realidad muy poquitos avisos. Es recordar que el miércoles 1 de mayo habrá misa, como siempre, a las 8 de la mañana. También el día 3 de mayo hay adoración del Santísimo después de la misa de las 7 de la noche. El próximo domingo 5 de mayo habrá una feria de sopa, es para ayudar obviamente para la asistencia social, que siempre hay gente que viene a pedir ayuda a la iglesia. La feria de sopa será el 5 de mayo de 9 a 2 de la tarde, así que traigan dinerito para que puedan comprar su sopita y ayudar a la iglesia y se llenan la barriguita también. Dos avisos rapidísimo. Uno, eso es muy importante, cuando vengan, tenemos mucha gente que viene de fuera de vacaciones, nosotros siempre venimos a misa, recordarles a la gente que viene que aquí vamos en orden, banca por banca, para comulgar. Siempre traten de ser, ahora sí que avisarle al vecinito que vamos banca por banca. ¿Por qué? Porque si uno sale primero y se regresa, ya trabó toda la fila y se hace un desastre. Y lo segundo, es muy importante también por respeto. El padre, cuando termina la misa, da la bendición y sale por en medio del pasillo, esperar a que él salga y luego salir nosotros, nada más. Ustedes saben que, 60 años atrás construyeron esta linda iglesia para que en mucho tiempo que tenían un poco sufrir, porque algunos se venían con así todo el tiempo bajando así, ¿no? Pero ahora estamos disfrutando porque tenemos aire acondicionado, así que estamos más que nada contentos, disfrutando, y realmente todos estamos sintiendo la presencia del Señor. Algunos dicen, Padre, qué linda misa hoy era, ¿no? Bueno, seguro que ustedes se preparan bien para sentir la presencia del Señor. Si nos abrimos el corazón al Señor, de verdad que podemos por dentro sentir la alegría, la presencia del Señor, como los discípulos, como los apóstoles. Así que todos los domingos, cuando venimos a la misa, antes para entrar a la iglesia, al templo, tenemos que dejar todas las cosas por afuera. En este momento más importante para todos nosotros es disfrutar esa alegría, esa presencia del Señor, porque esa es nuestra fortaleza, nuestra paz, todo lo que nos falta, paciencia, todo, y más que nada nuestra vida verdadera, vida eterna. Por eso, cuando venimos así, no por una obligación, aunque la iglesia nos obliga que Día del Señor, domingo, Día del Señor, tenemos que cumplir los mandamientos, pero no pensamos por obligación, por necesidad, porque necesitamos estar bien primero con nosotros, con los demás y más que nada con Dios. ¿Nos podemos de pie? Hoy sí. Perdóname. Una cosa más. Siéntese un rato, porque Evelyn se atrasó un poco. Evelyn, escuchamos unas palabras más. Esperen.
Bendición y feliz domingo, hermanos. En el nombre del Padre Joseph y la comisión encargada con organizar las actividades relacionadas con los 60 aniversarios de la Iglesia, quiero participar lo siguiente. Hay un ligero cambio en el programa de las actividades. La caminata que estaba planeado para el 1 de junio tendrá lugar ahora en el mes de julio. La fecha exacta será participada después. Ahora tendrán más tiempo para entrenar antes de la caminata. Hoy de nuevo tendrán la oportunidad de ver los artículos con el logo de los 60 aniversario de nuestra iglesia, como esta carpeta, y lo pueden pedir con su nombre. ¿Sí? Los que ya hicieron su pedido pueden reclamar sus artículos hoy después de la misa, enfrente de la misa. Los artículos no es para recaudar fondo, lo estamos vendiendo prácticamente al mismo precio que lo compramos. Es para que tengan un recuerdo de los 60 aniversarios de nuestra iglesia. Así que los esperamos después de la misa. La siguiente actividad relacionada con los 60 aniversarios de la iglesia es Fátima, el concierto, cual tendrá lugar el próximo 24 de mayo aquí en la iglesia. El concierto empezará a las 8 de la noche, pero ya desde las 7 pueden venir. La iglesia estará abierta para presenciar el concierto. Lleguen temprano para no perderse ningún detalle. Cantantes de renombre de Aruba, hay una lista larga, junto con el grupo Melange, que presentó el concierto de Navidad del año pasado, presentarán canciones en honor a la Virgen María y algunas canciones dedicadas a nuestras madres, ya que en mayo es el mes de las madres, a lo menos aquí en Aruba. Este concierto también es para ustedes, nuestros hermanos de habla hispana, así que no dejen de venir. Todas las actividades son organizadas especialmente para ustedes, nuestros parroquianos. Así es que contamos con su participación, no solamente el concierto, pero también las otras actividades que habrán. Los boletos para el concierto están disponibles en el rincón de los libros, la joyería Lucor y donde los miembros de la comisión. Hoy pueden obtener su boleto enfrente de la iglesia. Los boletos para el concierto de Navidad se agotaron 3 semanas antes del concierto y premiamos que los boletos para este concierto también se venderán como pan caliente. Así es que no dejen de buscar el suyo. Si nunca fueron a Fátima, la noche del 24 de mayo se sentirán como en Fátima. Quiero llamar a la señora María Elisa. ¿Se fue? Ok. María Elisa. Ok, no importa, si no está. En nombre de la comisión que está organizando las actividades relacionadas con los 60 aniversarios de la iglesia, queremos entregarle al Padre Joseph una jarra. Ayer le entregamos uno con su nombre. Hoy consigue uno solamente con el logo. Así que muchas gracias. Evelyn, muchas gracias. Y es cierto, como nos explicó y dijo Evelyn, que la iglesia es también de ustedes, ¿no? No solamente me dice, que es para que nos están aquí, viven así. Ustedes todos están disfrutando, participando en la Santa Eucaristía y todos estamos contentos, ¿no? Menos, por ejemplo, yo no me imaginaba que 60 años pasado todavía no estuve en el mundo, ¿no? Pero Dios, cuando estaba construyendo la iglesia, ¿no? Pero mira,
que la verdad doy gracias al Señor que estoy ahora con ustedes celebrando 60 años, el aniversario de nuestra misa. Así Dios conoce-nos perfectamente por dentro y por afuera, y algunos no están aquí, pero Dios sabe lo que va a pasar, ¿no? Así, más que nada, tenemos que realmente, así sinceramente digo a ustedes, confiar en el Señor. Si algunas cosas que es difícil para entender ya, casi todos se van abajo. Tenemos que repetir las palabras de Santa Sor Faustina: Jesús, en ti confío. Así que podemos de nuevo respirar con aire fresco y en presencia del Señor. ¿Nos podemos de pie? Oh, no. Ahora sí, ¿no? El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. San Miguel Arcángel. Okay. San Miguel Arcángel, defiéndenos la batalla, sé nuestro amparo contra malicia y trampas del demonio. Humildemente te rogamos a Dios, y Satanás, a tu San Miguel Arcángel, príncipe de la justicia celestial, por poder de Dios, arroja en infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan en todo el mundo. Amén.
Okay, Bolsonaro. Vale, Nico. Yeah. Baby. Abu.
Creo que falta algunos, ¿no? Bautizar así. ¿Seguro que van a venir? ¿Van a venir? ¿Una camita? Que no la llega. Que falta uno.
Ahora sí, ¿te quiere que sea tu turno? Bueno, háganos con misa mesora. Na nombre di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amén. Háganos la tapara. Señor sea cuboso. Kiko boso tapi di iglesia pa boso yo? Bautismo, sì. Boso apidi pa boso yu batisa per QSA, boso atuma responsabilidad riba boso dilanta yu den fe cristian. Lo ta boso deber diseña boso yu ken Cristo ta icon, ta kiba un vida cristian de acuerdo con evangelio. Boso lotin cusigne pa boso mes ejempel, mas tanto el ley principal de Cristo cutabisa, estima a Dios de genterbo corazón, estima bo prójimo, manera bo mes. Boso te acepta boso responsabilidad como mayor nan cristian. Boso te permitir diseña boso yo conoce Cristo y su evangelio. Y boso, madrina y padrino, boso está dispuesto en ayuda y mayor nan deber y de mama y tata cristian. Boso está permitido un ejemplo de fe y de comportación cristiana de boso hija. Muchas años comunidad cristiana recibí boso con gran alegría, en nombre de genternos comunidad, mita marca boso con cruz, es señal de Turcuta acepta a Cristo como nan Salvador. La que nos ahora escucha con atención, Santo Evangelio según San Mateo. En el tiempo y ahora Jesús tabatapa vai cielo, e la vai cerca su 11 discípulos y avisa, Dios adonami tur poder den cielo y na terra. Boso vai na tur pueblo y hasinan mi discípulos, batizanan den nombre di Tata, Dio y di Spirito Santo y señalan guarda, tur lo que mi amanda boso. Corda, comita junto con boso tur día ten acabamento di mundo. Palabra di Señor. Láganos pide Dios, mira cu bondad riba su familia cu aveta bira más grande. Pa boduna e mucha nanaki e vida novo cu Cristo agana pa su muerto y resurrección. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos. Pabo aceptanan den gremio di cristian di su discípulos. Oh Señor, pador di bautismo y confirmación muchan aquí por vira discípulos fiel y mensajero nan di bo evangelio den ambiente. Oh Señor, panon mayor nan madrina y padrinos ejemplo vivo di fe y di vida cristiana. Oh Señor, pa boreviva espíritu cunos recibí día dinos bautismo, oh Señor. Santa María, Mamá de Dios, pidi pa nos. San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, tur santo de Dios. Oración de exorcismo, promecu juntamento. Señor nos Dios, bo amanda boyu del mundo,
pa libranos for di esclavitud di pecado, y pa dona-nos a libertad cuboyunan so ta disfruta. Ahora, nos taresa pa mucha nanaki culo mester lanta de un mundo y en tentación y lo tin di lucha contra trampa nan di diabel. Boyu a vence morto y pica, for di su morto y resurrección, laga su fuerza victorioso defende e chiquito non aquí contra tu poder de maldad y guíanan siempre ribanan caminda de vida. E sei nos pedibo pa medio de Jesucristo, nos Señor. Hermanan, láganos, van, rezan a Dios y pidie, duna e mucha nanaki, e vida novo, cutanase fordiava, Espíritu Santo. Dios, tata bondadoso, pava di bautismo, vayenanos cu vida novo, quasina quavor nos ta bomes yunan. Nostur bendicionabota dentur eternidad. Bendicionabota dentur eternidad. Bajasi tur esnan qua nace fordiava y Espíritu Santo vira un pueblo pa medio de una unión cuboyu Jesucristo. Tur bendicionabota dentur eternidad. Vayenanos corazón cubo espíritu de amor y pa libranos de opresión y láganos goza de paz. Bendicionabota dentur eternidad. Vadónanos e tarea de vaya anunciar a tu gente bon noticia de Jesucristo. Bendicionabota dentur eternidad. Apreciable mayornan, madrina y padrino y demás familianan, bosa vinimisa palaga batiza e muchanan aquí. Con el bautismo nos quiere expresar que Dios en su bondad escogenan para recibir vida novo fordiava Espíritu Santo. Vosso mes di vosso parti mester crea un ambiente en cual nan fe por sigi desarrollar. Vosso tin cu proteja e muchanan contra tu maldad y mal ejemplo, de modo que nan por signa viva día pa día más como yo de Dios. Pesei si vosso como gente de fe, está dispuesto a aceptar responsabilidad pa fe de vosso yo, of vosso hija, renova ahora e promesa nanti vosso mes bautismo, declara de novo que vosso nan quer renunciar a tu maldad, profesa vosso fe en Jesucristo e fe en gente pueblo de Dios, di quale muchana, aquí ta viva vira miembro dor di sacramento di bautismo. Vosso ta renuncian a Satanás, es decir, na pica como negamento de Dios, na maldad como consecuencia de pica, na tu forma de brujería, superstición, si no está renunciando. Vos está renunciando a tu obra de diablo, manera, materialismo, sensualidad, injusticia y discriminación, falta de fe y falta de confianza en Dios, si no está renunciando. Vos está renunciando a tentación de ser abomes, pa otro nan de egoísmo, de sentir más que otro y de querer que a vos si no tin mester más de cambia bo vida, si no está renunciando. Vos ta quiere de Dios Tata Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, si no está quiere. Vos ta quiere de Jesucristo, su único yo, nos Señor, que nace de la Virgen María, que nana crucifica, que amor y que adera, que resucita fuera de muerto y que aborta sin tan amante de Dios,
Sí, nos taquere. Vos taquere en Espíritu Santo, de Santa Iglesia Católica, comunión de santo, nan perdón de pica, resurrección de gente, for de morto y vida eterna. Esa quitanos fe, e fe de Iglesia, e fe que nos está profesa, con orgullo en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vos quer que mucha nan da batiza de acuerdo con fe que nos acaba de profesar junto? Sí. Sí, nos está queriendo. Ok. Ahora nos tabai junta e mucha nan cu perfume bendiciona di crisma para completar el baño di bautismo. Dios Todopoderoso, Tata di nos, Señor Jesucristo, a libra vosso di maldad y aduna vosso vida novo pa forza di agua aquí y di Espíritu Santo. E mesta consagra vosso ahor cuseta di salvación. Manera ela consagra suyo Jesucristo, e mes ta uni vosso cu Jesús junto cu gente su pueblo consagra, vosso cumpli cu vosso vocación cristiana, llega a la vida eterna. Amén.
Según palabra de San Pablo, turgente, cuta batizada en Cristo, abistinan mes cu Cristo. Como señal de ese, nos tapone paña blanco, riba e muchanan. Sí, pone riba muchanan blanco, ¿sí? Ok. Muchanan, visti cu Cristo, vosotros quien de nuevo amor, llama cristian. E paña aquí, ta un señal pa voso, vosotin cujiba un vida digno di vosso nombre novo cristian. Mara e palabra nan ejemplo di vosso familia, di tur vosso amigo nan, por ayuda vosso tene paña blanco, limpi y sin mancha, de ora vosso drenta vida eterna. Amén. Padrino, padrino nan, padrino. Apreciable mayor madrina y padrino, Cristo ilumina e muchanan aquí con su luz. Avorta vosso deber di tenere luz aquí sendi cu vosso bon ejemplo, per cura panan viva sempre como yunan di luz, y panan queda fiel nanan fete dia Señor binbek na fin di mundo y nan por sali vai contre padrenta junto con él en sala di fiesta celestial. Amén. Romanan del bautismo e muchanan aquí ajaña vida novo. Ahora nan llama yudi Dios lo que en verdad nan ta. Lo llega un día con nan lo recibí Espíritu Santo de su plenitud. Esta hora nan confirma. También nan lo vini pa dilanti, dia di nan promesanta comunión pa tuma parte na cena di Signori públicamente junto con internos familia cristiana, nan lo invoca Dios como nan tata. Na nombre de mucha nan aquí, junto con nuestra forma Dios su familia, láganos van reza manera Jesús mesa señanos. Láganos la tapara y láganos reza, nos tata cutana cielo, bon nombre sea santificado. Laga bo reino vini a nos, bo voluntad sea así na terra como na cielo. Dona-nos abuenos pan de cada día y perdonanos nos debe, mescos con nos ta perdonarnos debe donan, y no laganos caer en tentación, ma líbranos de malo. Amén. Mita comindavo María, y en de gracia Señor ta cubo, bota bendicionada en tur mujeres, y fruta di bo barica Jesús ta bendicionada. Santa María, Mamma di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén. Gloria a Tata, na Iu y na Spirito Santo, manera tabata na comienzamento, ahora y siempre, dentro del siglo de siglo. Amén. Señor sea cuboso. Mara Dios, fuente de vida y estimación, cuta llena corazón de mama, cu amor, pasuyunan, por bendición e mama nan de mucha nan que acaba de bautizar, manera nan te agradece Dios para nacimiento de nan yu. Nan queda más agradecido, ahora ello te vira grande y por mostrar su mama, su amor, dor de un vida serio y dedicada a Dios. Amén. Madre Dios, creador y modelo de tu tata, por bendición e tata nan, de mucha nan aquí, yudanan, panan, donanan, yunan, un buen ejemplo, panan crece, vira servidonan formal de Jesucristo. Amén. Mara Dios, que te estima tu gente, por bendicionar tu familia, amigo, que te junto con nos aquí nan, guardanan de tu malo y donanan su paz abundante. Amén.
y bendición de Dios Todopoderoso, Tata y Espíritu Santo, bajareba vos y queda siempre cuboso. Amén. Ahora sí, nos pues acá portrait.